Este es el informe de lectura del lector Luis Jorge Góngora Navia sobre el libro La seducción de las palabras de Alex Grigelmo, publicado por la editorial Taurus en julio de 2000. Una obra de 289 páginas de género ensayo literario y académico. Como valoración comercial le he otorgado 6 puntos y como valoración literaria 7 puntos. Palabras claves: seducción, psicolingüística, persuasión, manipulación, subliminal, poder, lenguaje, símbolos, palabras. Una breve síntesis: el autor plantea que las palabras son la semilla de las ideas, del pensamiento y de la razón. Ellas juegan un papel primordial en la evolución de los idiomas y en la formación de un patrimonio cultural. Durante siglos han sido utilizadas como elementos de poder en los más diversos ámbitos: político, cultural, económico, social, personal, etc. Con innumerables ejemplos, el autor plantea la tesis de que la manipulación de las palabras, de los vocablos, seduce al público y distorsiona la percepción de la realidad. Hagamos una breve sinopsis del libro. En el primer capítulo, el autor comienza por hacer un relato muy interesante sobre la función de las palabras como embriones de las ideas, del pensamiento y de la razón. La psicología ha demostrado que el lenguaje proviene de un encadenamiento racional y no es fruto del azar. La manera en que expresamos las palabras en la comunicación hablada denota la manera en que pensamos y razonamos a nivel individual y colectivo. Así las cosas, en los vocablos subyace un poder oculto cuyo significado puede ser utilizado con propósitos que sean nobles o no, e influir en una idea. Las palabras tienen un poder de persuasión y un poder de disuasión. En los siguientes capítulos, el autor explica cómo el lenguaje constituye un hecho sensorial que se percibe al oírlo o al verlo. Sin embargo, también es un proceso mental porque el cerebro identifica los conceptos detrás de cada palabra. Quien logre seducir con el efecto de los sonidos habrá adquirido un poder sobre los demás en los ámbitos de la seducción amorosa, de la política y también en la manipulación de la publicidad. En la conquista sentimental se explica que el lenguaje constituye un hecho, se nota con más intensidad el efecto de la seducción que poseen las palabras. Dice el autor que los poetas han trasladado a los amantes el brillo del idioma para emplearlo en su propio beneficio. En este campo, los símiles, las metáforas, las sinécdoques crean un efecto de influencia y de fascinación inevitable. Esas mismas técnicas han sido utilizadas por los publicistas que las han aprendido a usar, convirtiendo la mercadotecnia en una poderosa arma de manipulación de las masas. La utilización de símbolos, llamada por el autor la seducción simbólica, altera la manera en que una idea es percibida por el receptor. Eso le permite a los comerciantes crear necesidades inexistentes, ya que los símbolos funcionan en los niveles subconscientes e inconscientes y en los ámbitos irracionales. De igual manera, los mensajes que se apartan de los vocablos conocidos por el público en general y son sustituidos o se sustituyen por otros desconocidos generan una sugestión inconsciente, primero una perplejidad inicial y luego adhesión a la idea o concepto que se quiere vender. En el sexto capítulo, que se denomina El poder de las palabras al poder, las palabras del poder, se desvela con sumo detalle cómo la seducción de las palabras se ha convertido en un elemento en los ámbitos del poder, una técnica de manipulación de las masas. Los regímenes autoritarios han utilizado el lenguaje para distorsionar la conciencia colectiva, confiriéndole connotaciones subliminales a términos aparentemente inocuos o disfrazando con eufemismos conceptos mucho más crudos. La técnica difundida inicialmente por Joseph Goebbels, aquella que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, ha pasado a denominarse un proceso de creación de la aceptabilidad, una estrategia preparatoria de la manipulación de las palabras. En el ámbito político, la seducción de las palabras se vale de recursos tales como la contradicción eficaz, las palabras grandes, las palabras largas, los prefijos y los sufijos, las metáforas mentirosas, los posesivos, especialmente el adjetivo posesivo de la primera persona del plural nuestro, las ideas suplantadas y las palabras que juzgan.
Sin embargo, en este último apartado, a partir de la página 178, el autor con mucha vehemencia trata de convencer al lector de su propia visión política sobre la futilidad de los movimientos independentistas o autónomos en España, y reduce su filosofía y su razón de ser a una errónea y perversa utilización de las palabras. Tal vez quiso hacer uso de la seducción de las palabras, del recurso de la seducción de las palabras con el que tanto critica a los políticos, pero solo logra transmitir una idea panfletaria y sin contundencia. Posteriormente, en el apartado de los tramitores denominado los tramitores poseídos, plantea la tesis de que el lenguaje de poder es transmitido como caja de resonancia por los medios de comunicación sin ningún filtro ni criterio de independencia o ni independencia de criterio. En el capítulo 8 el autor plantea que la seducción de las palabras contiene mecanismos sexistas en la gramática y en los usos del lenguaje. La mujer es discriminada de muchas maneras con la utilización del lenguaje excluyente para ella, que tiende a ocultar su presencia en los ámbitos sociales. Finalmente, el libro hace una recapitulación de los mecanismos que hacen parte de la seducción de las palabras: la historia, el sonido, las contradicciones, la extensión, el estiramiento, los prefijos, las metáforas mentirosas, los artículos, los pronombres, el salto semántico y el vocabulario ajeno. Sobre la evaluación comercial, debo decir que se trata de un ensayo académico sobre lingüística y comunicación, netamente dirigido a esas áreas del conocimiento. Para el gran público consumidor de superventas, el libro resulta muy difícil de digerir. Es por esa razón que le otorgué un 6. En cuanto al análisis de la valoración literaria, el autor utiliza un lenguaje directo, sin frases adornadas, denota un excelente dominio del idioma español, pero al final su posición personal termina convirtiendo su tesis en un panfleto político sin mucha contundencia, y por eso le otorgué un 7. El público objetivo son lingüistas, filólogos y traductores y estudiantes de esas áreas de conocimiento. No existen personajes en la obra. Sobre el autor podemos decir que Alex Grigelmo nació en Burgos en 1956, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, de la Información y doctor en Periodismo de la Universidad Complutense. Fue redactor en jefe del diario El País durante muchos años y presidente de la agencia EFE, creador en 2005 de la Fundación del Español Urgente, Fundeu, y ha sido profesor del periodismo también durante décadas y autor de libros, entre otros, como El estilo de periodista, Defensa apasionada del idioma español y Palabras de doble filo. Como elementos de originalidad y referentes literarios encontramos que el autor rastrea la etimología de las palabras, sus sonidos y su cadencia, y plantea la original tesis de que las palabras modifican las ideas y la percepción de la realidad. Para sustentar su hipótesis, utiliza un innumerable número de ejemplos muy bien documentados. Como referentes literarios encontramos a José María Romera, José Antonio Marina, Pierre Giraud, Jerry Altman, Daniel Goleman, Estrella Montoliu y reseñas de artículos de prensa. ¿En qué momento empieza a enganchar el libro? En realidad el libro tiene un comienzo bastante agradable y dinámico, pero a medida que transcurren los capítulos se torna muy fatigante por la cantidad abrumadora de ejemplos sin conexión aparente. El lector llega al final exhausto y sin noción clara de las conclusiones concretas del autor. Sobre el contenido, el libro tiene un alto contenido político y de manera exagerada el autor culpa de todos los conflictos contemporáneos a los dirigentes políticos y financieros y a los medios de comunicación. Es evidente su posición personal en contra de los movimientos autonomistas, y de manera muy simplista reduce muchos conflictos sociales a una perversa manipulación de las palabras. Tal vez yo no lo regalaría, pero sí es una buena bibliografía de apoyo para lingüistas, filólogos y traductores y para estudiantes, y recomendaría a ese grupo de lectores este libro. Y aconsejaría su reedición, porque en estos tiempos de comunicaciones de mensajes rápidos y frases efectistas, el conocimiento de palabras seductoras resulta muy útil. Muchas gracias.